Bienvenidos a todos y vamos a dar comienzo a este debate que hemos titulado Más Europa para salir de la crisis. Represento a la Universidad Europea Miguel de Cervantes, en este caso al rector de la universidad, que no puede estar presente en este acto, pero bueno, como decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas, hago las labores y mi competencia como anfitrión de este evento. Simplemente quería agradecer en primer lugar al Instituto de Desarrollo Comunitario de Valladolid la organización, la promoción de esta actividad que yo creo que tiene tanto interés y tanta importancia en unos meses, en un tiempo en el que bueno, nos vamos aproximando a esa fecha electoral del 25 de mayo y que bueno, pues todo este tipo de acciones encaminadas a un mayor conocimiento de lo que se va a decidir ahí, pues siempre son muy bienvenidas. Por lo tanto, mi enhorabuena, mi felicitación al IDC y en este caso a Víctor Jolín, que está presente en la mesa, pero también a todo su equipo, a María José Fernández, a Loreto, que nos acompañan por todo su trabajo de estos días. También quería agradecer la labor de Eduardo Gordaliza, que va a actuar de moderador de esta mesa, que ha aceptado pues rápidamente pues el estar aquí presente. A él me unen pues años de trabajo y bueno, pues a mí realmente me alegra muchísimo encontrarle ya en estos puestos y en estos cargos y ver pues cómo las personas que van trabajando pues consiguen asentarse y llegar a estas situaciones. Y a nuestros participantes en este debate, tanto a Irache García como a Agustín Díaz de Mera, pues por brindarse a estar aquí, aceptar esta oportunidad y por todo lo que nos van a contar. La dinámica de la sesión es que después de este debate que comenzamos ahora, un grupo de alumnos de periodismo de la Universidad Europea Miguel de Cervantes van a hacer también una entrevista en el plató de televisión y les quería agradecer pues también su trabajo y cómo han estado preparando esas preguntas, lo han estado elaborando, asesorándose y creo que también han hecho un trabajo muy importante. Y agradecer a la productora de televisión de la universidad que esté aquí pues grabando este evento y después pues todo el trabajo que va a hacer de grabar esa entrevista y cargarlo después, subirlo a determinados foros para que se pueda ver. Y por último, pues mi agradecimiento a todos los alumnos que están aquí presentes de diferentes titulaciones de la universidad. Creo que también contamos con algún grupo de alumnos, creo que del Instituto del Pinar de la Rubia y no sé si algún grupo más de estudiantes que finalmente se han incorporado, pero bueno, que mi agradecimiento por estar aquí y bueno, por acompañarnos en este acto. Un salón de actos de una universidad viene a ser como un paraninfo y bueno, pues citando aquellas palabras que dijo Unamuno en un momento un tanto aciago, pues un paraninfo viene a ser también un templo de la sabiduría. El debate y a lo que estamos acostumbrados en la universidad normalmente son a debates de carácter académicos, debates con un enfoque técnico y bueno, nuestra intención, lo que nos gustaría también a nosotros al auspiciar este tipo de foros de discusión es que estuviésemos moviéndonos en ese ámbito de carácter pues más de carácter informativo, académico, pero bueno, ahí está luego la libertad de los ponentes pues para que entren en el terreno de juego hasta donde quieran. Yo simplemente darles la bienvenida, agradecerles pues su presencia y sin más paso la palabra al representante del IDC en Valladolid, a Víctor Jolín. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Carlos. Yo no podía ser de otra manera. Me gustaría empezar agradeciendo
a la Universidad Miguel de Cervantes, Universidad Europea Miguel de Cervantes, bueno, pues por la colaboración prestada, en este caso al Centro Europa Directo, en relación a la organización de este evento, a los 2 eurodiputados, con los cuales nos unió una estrecha colaboración durante años, y a Eduardo Bordaliza como moderador de la mesa redonda. Yo voy a ser muy breve en mi intervención y voy a destacar 2 aspectos fundamentales del por qué estamos aquí y qué pretendemos con este acto. El Centro Europa Directo de Castilla y León, su principal objetivo es la difusión de todas las políticas, acciones y medidas de la Unión Europea, tanto del Parlamento Europeo como de la Comisión Europea. Y en este año fundamentalmente nos centramos en podríamos decir, el incentivo o la incentivación de la participación en las próximas elecciones europeas. Las próximas elecciones europeas no son unas elecciones europeas más, sino que son unas elecciones europeas muy particulares. Y me explico. Y son muy particulares por 2 motivos. Son unas elecciones europeas que se van a desarrollar en un entorno de crisis económica grave. Parece ser que España va saliendo poco a poco de esta crisis, pero podríamos decir que nos seguimos moviendo en un entorno económico desfavorable, complicado y complejo. Y en segundo lugar, por primera vez, por medio de las elecciones europeas, se va a elegir al presidente de la Comisión Europea. En resumidas cuentas, el voto de todos los europeos va a servir para elegir al principal responsable, en este caso el presidente de la Comisión Europea. Y esto es una novedad muy importante. En resumidas cuentas, nuestra labor como Centro Europa Directo es difundir la necesidad de participar en las elecciones europeas, como he dicho anteriormente, la difusión de todas las políticas de la Unión Europea, y en este sentido, y como conclusión a mi intervención, y ya para dar paso directamente a Eduardo Bordaliza para iniciar el debate, sí informar que de las intervenciones de hoy y de las preguntas que se van a hacer a continuación por parte de los asistentes y de la actividad de los periodistas que vamos a tener a continuación, vamos a desarrollar o vamos a redactar una serie de preguntas que vamos a trasladar al acto de la Comisión Europea, que se va a celebrar en Barcelona este domingo, a las 6 de la tarde, y a la cual va a participar Viviane Rey, encargada, vicepresidenta de la Comisión Europea y encargada, podríamos decir, del Departamento de Justicia. Así que, sin más, yo voy a proceder a dar la palabra a Eduardo Bordaliza y sí animar a todos los asistentes luego a participar en el debate. Sí que para finalizar, decirles a todos los asistentes que es un lujo, yo creo que es un lujo para todos nosotros tener aquí a 2 eurodiputados, en un momento, podríamos decir, no de catarsis a nivel de Estado o de Unión Europea, pero sí en una situación, como he dicho anteriormente, de dificultad y sobre todo pues con una perspectiva de futuro optimista y en proceso continuo de la constitución de Europa como el conjunto de los Estados y, lo que es más importante, como el conjunto de las aportaciones de cada uno de los ciudadanos. Muchas gracias. Eduardo. Buenos días a todos. Gracias, Carlos, por esas palabras. Ha sido profesor, no voy a decir que le he sufrido, sino que tengo un grato recuerdo de aquella etapa. Gracias, Víctor, por la invitación y, sobre todo, gracias a Irache García y Agustín Díaz de Mera por estar esta mañana aquí con nosotros. Son ni más ni menos, como decía Víctor, 2 eurodiputados que nos van a explicar, a intentar ayudar a saber qué es esto de la Unión Europea y, sobre todo, por qué son tan importantes las elecciones del 25 de mayo. Esto del Parlamento Europeo puede parecer un auténtico rollo, pero os aseguro que cuanto antes lo aprendáis y os lo llevéis a la cabeza, mejor, porque tarde o temprano va a volver y la influencia en nuestras vidas es más importante de lo que nosotros pensamos. Por tanto, bienvenidos al maravilloso y también, desgraciadamente, desconocido mundo de la Unión Europea. La mayoría de los que estabais aquí cuando España se adhirió a la Unión Europea junto con Portugal no habíais nacido, pero esta comunidad era bastante más pobre de lo que es ahora mismo. Seguro que habéis estudiado qué es eso de la convergencia, pero el nivel de vida que tenemos hay que también agradecérselo a Europa.
Por este motivo me parece muy acertado el título de este programa que ha presentado Víctor Jolín, de Más Europa para salir de la crisis, porque por suerte vamos de la mano con un montón de países que no nos van a soltar y con los que vamos a tener que hacer un largo recorrido, el que estamos haciendo y el que vamos a hacer, ni más ni menos que 400 millones de habitantes. No seré yo quien tenga que hablar de las virtudes de la Unión Europea y el papel que juega el Parlamento en nuestras vidas, porque para eso tenemos 2 eurodiputados que conocen perfectamente cómo funciona esa Cámara. Solo un par de apuntes. Recordar que si en el año 2009 las elecciones eran importantes, y les recuerdo avances en política de inmigración, libertad, seguridad o justicia, las elecciones de 2014 lo van a ser aún más, porque, como decía Víctor Jolín, en el 2014 esos 751 eurodiputados, además de seguir marcando esas políticas, van a elegir al presidente de la Comisión Europea, y los votantes, ustedes, van a tener más influencia que nunca. Y no olvidéis que desde el mercado único, esa famosa PAC que tantas alegrías ha dado al campo de esta comunidad y que a lo mejor tocamos porque Irache García es una auténtica especialista, como las libertades civiles se legislan en el Parlamento Europeo. No quiero alargarme más. A continuación, Irache y Agustín, que probablemente repitan en el puesto. No sé si viendo las caras, se ha publicado mucho. Dice Agustín que ella sí, él probablemente también. Han trabajado mucho durante estos 5 años y probablemente vuelvan a estar en esas listas. Como les decimos, el debate va a empezar con una exposición con la idea de hablar de la situación actual que tiene Europa, de esas posibles soluciones y de la oportunidad que tenemos a la hora de poder votar en estas elecciones que van a tener lugar el 25 de mayo. Vamos a intentar evitar, y lo digo también por las preguntas, el tema político, el rifirrafe, porque Irache es del Partido Socialista, Agustín Díaz de Mera del Partido Popular, y lo que aquí se pretende es dar a conocer un poco la importancia del Parlamento Europeo y no de ese programa electoral que dentro de muy poco nos van a dar buena cuenta, y nosotros lo reflejaremos también en los medios de comunicación. Irache García es eurodiputada del Grupo de Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas del Parlamento Europeo, es miembro también del Partido Socialista Obrero Español, nació el 7 de octubre de 1974 en Baracaldo, es miembro de la Comisión de Agricultura y Desarrollo, Comisión de los Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y también de la Delegación para las Relaciones con la India. Son suplentes, pero los currículos son bastante largos, entonces lo que nos interesa es el debate. Pero porque sepáis también algún dato más, es diplomada en Trabajo Social, secretaria general de Juventudes Socialistas en Valladolid desde el 96 al 99, secretaria general de las Juventudes Socialistas de Castilla y León del 99 al 2002, miembro de la Ejecutiva del PSOE de Castilla y León desde el 2004, lo sigue siendo actualmente, vicesecretaria general del PSOE de Valladolid, concejala del Ayuntamiento de Laguna de Duero, diputada de la provincia por Valladolid, diputada nacional del año 2000 al 2004, diputada al Parlamento Europeo desde el 2004 y miembro de Solidaridad Internacional, miembro de la Asociación Amigos del Pueblo Saharaui. Y sin más preámbulos, Irache, tienes la palabra para que nos hagas un breve esquema de la importancia que tienen el Parlamento Europeo y estas elecciones. Muchas gracias, Eduardo, y buenos días a todos y a todas. Por supuesto, agradecer tanto a la Universidad Miguel de Cervantes como al Grupo de Acción Directa Rural el esfuerzo que han llevado a cabo para que este acto se pueda desarrollar, y gracias a vosotros y a vosotras por venir aquí a escucharnos. Yo espero que este sea un encuentro interesante. Vamos a intentar explicar de la manera más accesible posible esto de Europa, de lo que tanto hablamos y que muchas veces tanto desconocemos, pero lo importante también es que luego seáis vosotros y vosotras
vosotras quienes toméis la palabra y nos hagáis preguntas o nos deis vuestro punto de vista sobre aquellas cosas que os preocupan o sobre aquellas cosas en las que entendéis que debemos de trabajar de una manera distinta a la que lo estamos haciendo en estos momentos. Mirad, como decía Eduardo, la mayoría de vosotros y vosotras no habíais nacido todavía cuando España se incorpora en la Unión Europea. En el año 86, España era una democracia muy joven. Habíamos pasado por una etapa de nuestra historia en la que las libertades no estaban garantizadas por parte de la ciudadanía. Y por lo tanto, para la ciudadanía española, Europa era ese espacio de las libertades, de la igualdad, del desarrollo económico, de las oportunidades. Y por lo tanto se entra en este proyecto europeo con muchísima ilusión y con muchas ganas de poder cambiar las cosas. A lo largo de este periodo, desde el año 86, gracias al proyecto de la Unión Europea, gracias a la solidaridad, a la cohesión, a la cooperación, hemos podido desarrollar muchos aspectos de nuestra vida en el terreno económico, pero no solo en el terreno económico, en muchísimas otras cuestiones. Y hoy, la Europa de hoy está decidiendo sobre la mayor parte de las cuestiones que afectan nuestro día a día, nuestra vida, aunque muchas veces no seamos conscientes de ello. Y por lo tanto, en el momento en el que nos encontramos, a nadie se le escapa que esta crisis económica está golpeando de forma muy dura a una mayoría social de nuestro país. Más que nunca es necesaria Europa. Pero también esa Europa que hoy nos llega a todos, a nuestros oídos, no es la Europa que resuelve nuestros problemas. Se ha provocado una desafección, se ha provocado un rechazo incluso a lo que supone Europa. Seguro que muchos de vosotros estáis pensando ahora, esa Europa que plantea recortes, esa Europa que salva a los bancos pero no salva a las personas. Esa no es la Europa que queremos. Y yo estoy segura que otra Europa distinta a la que existe en estos momentos es posible. Pero eso solo se puede hacer con más participación, más Europa, una Europa más social, más de los derechos, que sea capaz de mirar frente a las personas y resolver los problemas que hoy tenemos en estos momentos. Europa no se puede permitir, por ejemplo, que haya países como el nuestro en el que más de la mitad de los jóvenes están en situación de desempleo. Europa tiene que resolver estos problemas. Pero en estas cuestiones estamos trabajando y en estas cuestiones el Parlamento Europeo está asumiendo una labor muy importante, que es la de ser capaces de responder a los problemas que hoy tenemos en estos momentos. Decía Eduardo, la política agrícola común, y seguro que en cuanto oís esto os estaréis asustando y estaréis pensando, a ver qué nos cuenta esta hora de la política agrícola común, con cierto miedo, ¿no? Pero voy a intentar explicarlo de una forma muy breve para que todos y todas lo podáis entender. Mirad, vivimos en una comunidad autónoma, Castilla y León, donde el medio rural es muy importante. Seguro que muchos de vosotros o vivís en un pueblo o habéis vivido o vuestras familias vienen del medio rural y sabéis la importancia que tiene el mantener la actividad en el medio rural. Sabéis la importancia que tiene el que cada día cuando nos levantemos podamos tener nuestro vaso de leche, cuando comamos podamos tener nuestra ensalada, nuestro filete, es decir, los alimentos, algo tan fundamental como es garantizar que haya alimentos en la Unión Europea. Pues para que haya alimentos en la Unión Europea hemos llevado a cabo la política agrícola común, que lo que plantea es garantizar que se pueda llevar a cabo esta actividad de agricultura y de ganadería en el medio rural, pero no solo de agricultura y de ganadería, sino que pueda haber otro tipo de iniciativas que se lleven a cabo como forma alternativa.
Y en ese sentido, bueno, pues nos toca trabajar, nos toca también pelear, no os voy a decir que no, porque no en toda Europa se entiende esto del medio rural como lo podemos comprender perfectamente aquí en el corazón de Castilla, ¿no? Y por lo tanto hay que ser capaces de explicar a un danés o a un sueco por qué es tan importante mantener una cantidad de dinero importante para atender a nuestro medio rural y para garantizar los alimentos. Pero fijaros, yo creo que una de las virtudes que tiene hoy en día Europa es que somos capaces, gente tan diversa, de tantos espacios geográficos, de ideologías tan distintas, somos capaces de ponernos de acuerdo. No sin dificultades, por supuesto, pero somos capaces de sentarnos en una mesa, de debatir, de plantear propuestas y de sacar adelante políticas comunes para el beneficio de todos los ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea. Por lo tanto, fijaros si nos importa y fijaros si influye Europa en nuestro día a día. Pero no solo, además, en Europa se ha legislado o se han tomado decisiones en el terreno de lo económico, también en otros ámbitos que son muy importantes. Hay ejemplos muy claros. La directiva, por ejemplo, de igualdad de trato en el empleo, es una directiva que dice que no puede haber discriminación a la hora de incorporarse en el mercado laboral con independencia del género, de seas hombre o seas mujer, con independencia de tu capacidad o discapacidad. Por lo tanto, hay que incorporar también a las personas con discapacidad en el mercado laboral. Es decir, cuestiones también del ámbito de lo social son muy importantes. O por poneros un último ejemplo, en la anterior legislatura debatíamos la directiva de tiempo de trabajo. En nuestro país hay una normativa que establece el horario máximo de 40 horas semanales. Desde el Consejo y desde la Comisión Europea se hizo una propuesta para poder ampliar este horario creo que eran cerca de 72 horas lo que establecía semanales, vamos. Y en ese sentido establecimos una alianza muy fuerte en el Parlamento Europeo para decir que no, que los derechos conquistados, que los derechos laborales no pueden de un día para otro ser recortados y, por lo tanto, esa fue una posición muy importante que se tomó por una gran mayoría en el Parlamento Europeo y gracias a ello pudimos frenar esta intención que algunos tenían de que en España y en Europa se ampliara el tiempo de trabajo establecido en la actual directiva. Por lo tanto, claro que Europa importa, claro que estamos tomando decisiones. Seguro que en algunos momentos equivocadas, tengo una certeza absoluta, nos estaremos equivocando en algunas cuestiones, pero también es necesario para eso tener una ciudadanía viva que nos diga qué es lo que estamos haciendo mal y que nos reclamen cuáles son los cambios que tenemos que llevar a cabo. Por lo tanto, es importante que os impliquéis, que os intereséis por la política europea, que nos digáis cuáles son las cuestiones que estamos haciendo bien, pero también cuáles son las cuestiones en las que tenemos que cambiar, porque de nada sirve que Agustín o yo vayamos a Bruselas o a Estrasburgo y nos dediquemos allí a debatir, a discutir o a proponer, si antes no somos capaces de escuchar, de atender, de reflexionar con vosotros y vosotras y de ser capaces de trasladar lo que os preocupa y vuestras propuestas. Por lo tanto, que este debate de hoy también sirva para eso, para escucharos, para que nos digáis aquello en lo que entendéis que debemos de cambiar, porque es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad. Nosotros hemos sido elegidos por la ciudadanía y, por lo tanto, nos debemos a la ciudadanía. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Irache. Pues turno ahora para otro eurodiputado, Agustín Díaz de Mera,
que pertenece al Grupo Popular Europeo, que es el grupo de los demócratas cristianos, miembro del Partido Popular, nacido el 27 de septiembre de 1947 en Daimiel, Ciudad Real. Dentro de las comisiones parlamentarias es miembro de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos Interiores, delegación de la Comisión Parlamentaria Mixta de la Unión Europea-Chile y de la delegación en la Asamblea Parlamentaria Europa-Latinoamérica. Es licenciado en Historia Moderna y Contemporánea, diplomado en Comunidades Europeas, director del Colegio Mayor de San Juan Evangelista de Madrid. Es secretario general del Partido Popular de Ávila, miembro de la Junta Directiva Nacional del PP y miembro de su comisión permanente en Castilla y León. Ha sido presidente del PP de Ávila del año 96 al 2000, teniente alcalde de Ávila del 99 al 2002, senador del 89 al 93, diputado al Congreso del 93 al 96, senador del 96 al 2000 y del 2000 al 2004, presidente de la Comisión de Defensa, director general de la Policía del 2000 a 2004, miembro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, miembro de la Asamblea de la UEO, presidente de la Comisión de Migración, Refugiados y Demografía del Consejo de Europa del 97 al 2001, presidente de la Delegación Española ante la Asamblea Parlamentaria de la UEO y también tiene la cruz, la Gran Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco, caballero comendador de la placa de la Orden de San Gregorio Magno concedida por la Santa Sede. Agustín, es su turno y seguramente también habrá tiempo para hablar por la comisión a la que pertenece de los problemas con los inmigrantes que se está teniendo, que ha habido en los últimos días en Ceuta y del que todo el mundo estamos preocupados y que seguramente Europa intenta dar respuesta porque España pertenece a Europa. Muchas gracias, Eduardo. Gracias también a Carlos y gracias a Víctor, a la universidad, por la vitalidad y por hacer honor al título que con tanta dignidad lleva a cabo. Y gracias muy especiales a Irache por compartir conmigo el mensaje europeo. Os saludo a todos los estudiantes y a mis amigos. Gracias a ti también, Miguel, por venir. Mirad, yo creo que lo que conviene a un diputado en este minuto es hacer una pedagogía comprometida con la palabra Europa. Primero, quiero que entendáis que el espacio geográfico al que pertenecéis, la Europa a la que pertenecemos, fijaos, arranca del Polo Norte. Rovaniemi y Oulu son ciudades finlandesas y se extiende de norte a sur hasta la fachada atlántica en África, hacia las Islas Canarias y las ciudades africanas geográficamente y constitucional y políticamente españolas de Ceuta y Melilla. Eso de norte a sur. Y de oeste a este va desde la fachada atlántica, desde Lisboa hasta la frontera griega con Turquía. Fijaos qué espacio, ¿eh? Es un espacio geográfico inmenso. Ahí viven 500 millones de seres humanos, chicos y chicas como vosotros. Ahí tenemos instituciones complicadísimas para su manejo, el Consejo, la Comisión. La más manejable es la nuestra, el Parlamento Europeo, y la más democrática. La más democrática. Pero para hacer una ley tenemos que poner de acuerdo a las tres instituciones. Eso es una cosa complicadísima, muy complicada. Primero nos tenemos que poner de acuerdo nosotros dentro del Parlamento y luego convencer al Consejo y a la Comisión. Después del Tratado de Lisboa, que es el que lanza los poderes del Parlamento, especialmente después del 25 de mayo, pero también desde después del 2009, el Parlamento Europeo es la democracia, es el parachoques de cualquier
crítica que se pueda establecer o que se pueda dar hacia el funcionamiento y el entramado interinstitucional de la Unión Europea, por no hablar del Tribunal de Justicia y de otras instituciones que no me atrevo a denominar de menores, pero que también tienen una singular importancia. Así es que Parlamento Europeo, Unión Europea, 500 millones de personas, 28 Estados miembros, 24 lenguas oficiales, 3 alfabetos, el que usamos, el latino, el griego y el cirílico. Esa es la maravillosa Torre de Babel a la que nos subordinamos con pasión y con convicción. Y nos entendemos, ¿eh? Nos entendemos bien, con dificultades, pero nos entendemos. ¿Y cuál es la mayor dificultad? Que al mismo tiempo genera un déficit democrático, la complejidad para adoptar una decisión. Ya lo insinué antes, la complejidad para decidir. Pero la complejidad para decidir al mismo tiempo le da más potencia democrática a la decisión. ¿Y qué es, desde el punto de vista político, el espacio en el que vivimos, en el que vivís? Pues es coincidencia y es discrepancia, es debate, es derecho y son derechos, son libertades, es respeto a las minorías, es respeto a la diferencia, es ataque, rechazo a cualquier forma de discriminación, de segregación, de racismo, de xenofobia. Y además tenemos un parapeto muy potente que se llama la Carta de Derechos Fundamentales. Seguro que la Miguel de Cervantes sabe muy bien de lo que estoy hablando. Cualquier iniciativa legislativa, cualquier legislación que haga el Parlamento y el Consejo tiene que tener el envoltorio de la Carta de Derechos Fundamentales. No podemos hacer ninguna ley que conculque la Carta de Derechos Fundamentales. Por eso tenéis la suerte de vivir en un enorme espacio geográfico, en un enorme espacio político, donde la A del abecedario es el derecho, y tenéis la enorme felicidad de vivir en un espacio también económico, el mayor espacio económico del mundo. Por todo eso, como es tan grande, todo lo que digo tiene que tener muchas fragilidades, y las tiene, y las tiene. ¿Y sabéis quién es el que las pone de manifiesto más frecuentemente? Esta señora y yo, los diputados. Los diputados son un poco la conciencia de Europa, la conciencia política de Europa. El Parlamento es la conciencia política de Europa. No solamente se dedica a hacer leyes, se dedica a controlar al Consejo y a la Comisión. Se dedica, a hacer un pequeño matiz a una expresión feliz, pero matizable, que hizo hace un rato Víctor. Dijo, y además, ahora, con el Tratado de Lisboa, las elecciones del día 25 de mayo va a permitir elegir al presidente de la Comisión. No. Pero vamos a estar cerca. Vamos a explicar a vosotros, que sois de la europea, cómo se va a hacer eso. A ver, es el Consejo el que, por mayoría cualificada, volverá a poner encima de la mesa quién es el candidato a presidir la Comisión. ¿Eso qué significa? Significa una componenda en el seno del Consejo. Una componenda. Si los socialdemócratas, y ahora sí viene lo que dice Víctor, si los socialdemócratas ganan las elecciones, Dios no lo permita, dicho sea con el debido respeto, pero no, vamos, lo aceptaríamos de la A a la Z, porque es un gran partido, y un gran partido plagado de demócratas. Bien, ejemplo, era un ejemplo solo, no me confundáis, no os confundáis. Si la ganaran, sería el partido de la socialdemocracia europea el que diría: propongo en la componenda del Consejo a este candidato socialdemócrata. Y es ahora cuando cobra fuerza lo que dice Víctor. Dice el tratado:
tendrá que tener en cuenta, el Consejo tendrá que tener en cuenta, y el Parlamento también, los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo. ¿Ok? Entonces el Parlamento, después de que el Consejo lance esa propuesta por mayoría cualificada, entiendo que sabéis de qué estamos hablando, porque sois de la Cervantes y europeos. Entonces, el Parlamento dirá sí o lanzará un obiter dicta, o dirá no. Presumiblemente dirá sí, porque por la correlación de mayorías a las que me estoy refiriendo, a las que me estoy refiriendo. Y luego el Parlamento también escrutará, someterá a escrutinio a los miembros de la Comisión, como hace ahora, a los comisarios. De modo que, muy importante, es un avance más. Es un avance al que, desde luego, de ninguna manera queremos renunciar ni vamos a renunciar. Bueno, yo me callaría eventualmente aquí porque, o si quieres hablo de la inmigración, pero como Irache hizo un apunte referido a ese asunto que también domina y con el que está tan comprometido, que es la política agraria común. Como tú quieras, Eduardo, si quieres digo algo sobre inmigración o lo digo en función de una pregunta o como quieras. Sí, porque seguramente es una de las preguntas que van a salir. Entonces me callo. No. Digo, vale. Bueno, a ver, mirad. Una de las pretensiones que tiene la Unión Europea es algún día tener una política común en materia de inmigración. No la tenemos. Es una pretensión y es una propensión. Y tenemos muchos instrumentos encaminados a conseguir ese objetivo. Pero como eso me lo sé, porque trabajo cada día en ese asunto, os voy a contar brevemente lo de Ceuta y Melilla. Mi punto de vista. Un punto de vista verdaderamente sincero, comprometido y objetivo. Mirad, tanto Europa como España son siempre tierras de acogida, son tierras solidarias. Hemos tenido compromisos con la inmigración y con la migración. Unas veces nos hemos ido y otras veces hemos acogido. Ahora, ¿qué ocurre? Ocurre que vosotros tenéis que diferenciar, podéis criticar después lo que yo diga, pero yo quiero que diferenciéis una cuestión fundamental en materia migratoria. La cuestión fundamental es la diferencia que existe entre los migrantes económicos y los que son sujetos de protección internacional, a los que hay que prestar asilo, no solamente asilo desde el punto de vista jurídico, sino asilo desde el punto de vista humanitario. Entonces, mirad, cuando hay una frontera, una valla, que la podemos simbolizar con una puerta, una puerta, la llave de la puerta la tiene el país de acogida. Esa puerta, a mi juicio, España, Ceuta y Melilla, Bulgaria versus refugiados sirios, cuando se trata de gente que tiene el riesgo de perder la vida, el riesgo de ser violada, el riesgo de ser violentada, cuando los riesgos son físicos, la puerta siempre se tiene que abrir. Siempre. Y si vienen muchos, y si vienen muchísimos, hay que distribuirlos con la solidaridad europea en los diferentes estados de la Unión. Distribuirlos entre los 28. Porque no todos los estados tienen capacidad de acogida. Tienen buena fe, tienen buena voluntad, pero les falta capacidad de acogida. Capacidad para acogerlos en condiciones dignas. ¿Y cuándo se debe cerrar la puerta? La puerta se debe cerrar o abrir circunstancialmente. Los que llaman a la puerta siempre tienen que llamar, no pueden darle una patada a la puerta. Siempre hay que llamar. Y para lo primero, siempre abierta. Y para la inmigración económica, cuando se pueda. ¿Por qué cuando se pueda? Es elemental, porque tú no puedes acoger a aquel a quien no puedes atender. Y puedes atender a aquellos que llaman a la puerta y tienen un contrato de trabajo y un permiso de residencia. Eso, a lo largo de nuestra reciente historia democrática, lo hemos hecho. Y con diferentes gobiernos, esa puerta, claro,
como no puede ser de otra manera. Ha sido entornada, ha sido abierta o ha sido cerrada. Ese es el caso. Pero lo que en ningún caso se puede hacer es pegarle una patada a la puerta. Y ahora quiero decir, para que veáis que no dejo de comprometerme, que me comprometo, ahora quiero hablar de la Guardia Civil. Mirad, la Guardia Civil es una de las señas de identidad de la política exterior del Reino de España. La Guardia Civil tiene una dimensión nacional, que la conocéis igual o mejor que yo: policía judicial, policía científica, policía criminal, policía del tráfico, multas, etcétera, en fin, todo eso que sabéis muy bien. Pero además tiene una proyección internacional. Y en su proyección internacional tiene básicamente tres funciones. Y está en zonas del mundo bien calientes y bien peligrosas. Tiene una función humanitaria versus Haití. Tiene una función de policía docente versus frontera del Líbano. Tiene una función verdaderamente arriesgada en Kabul o en Afganistán. Pero también tiene funciones al amparo de la bandera de las Naciones Unidas. Yo me los he encontrado en el fin del mundo, en Timor Oriental. O me los he encontrado con patrulleras en la fachada Atlántico, en Senegal, en Mali o en Mauritania. De modo que esa es nuestra Guardia Civil. Y ahora, con referencia al hecho que sucedió el otro día. Primero, yo lamento las muertes de esos 15 chicos. Las lamento profundamente. Ojalá y se pudieran haber evitado y ojalá y no ocurran nunca más. Pero ese hecho está sujeto a un escrutinio judicial. Y lo que tenemos que hacer los políticos, con independencia de que estemos, naturalmente, en posición de condenar, de aplaudir, de criticar, es nuestro ser así, del político. Con independencia de eso, lo que hay que hacer es pedirle al gobierno explicaciones, se les han pedido, se les están pidiendo, y después escuchar lo que dice la resolución judicial. Porque este es un tema judicializado y con independencia de su dimensión política, la llave definitiva la tiene un juez. Así es que yo creo, Eduardo, que con esto he hecho un pronunciamiento sin ningún tipo de complejo, sujeto, naturalmente, a toda la crítica que estiméis conveniente. Bueno, como el debate ha comenzado, no sé si Irache quiere puntualizar alguna de las cosas que ha señalado Agustín Díaz de Mera sobre este problema que tiene en vilo y sobre todo si cree que estamos viendo cómo está actuando España, si la Unión Europea está ayudando para que esto no vuelva a suceder. Estoy completamente de acuerdo con Agustín en lo que ha planteado, tanto sobre la necesidad de una política europea en materia de inmigración. Es fundamental, porque lo que antes eran fronteras geográficas hoy han cambiado por completo, y cualquier inmigrante que entra en territorio europeo al final está en un espacio mucho más amplio geográfico, y la responsabilidad, por lo tanto, es de toda Europa. En eso estoy completamente de acuerdo. Estoy también de acuerdo con que hay que llevar una política migratoria ordenada, que hay que intentar hacer todo lo posible para que los hombres y mujeres que por la desesperanza, por la falta de oportunidades, por el hambre, por las guerras, quieren venir al espacio europeo, lo puedan hacer con facilidad, en el sentido de que sea con contrato de trabajo, con unos servicios que se atiendan con igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos europeos. Y yo estoy segura que Agustín siente lo mismo que yo, de repulsa al ver cómo ciudadanos que llegan extasiados
a nuestro territorio son recibidos de la manera que han sido recibidos hace unos días en Ceuta. Estoy de acuerdo con que tiene que haber una investigación judicial al respecto de qué es lo que ha ocurrido para depurar responsabilidades. Pero también estoy segura que él está de acuerdo conmigo que esto no puede volver a ocurrir. Igual que no puede volver a ocurrir realidades como la que hace unos meses pasaba en Lampedusa, de que cientos de inmigrantes morían por deshidratación, por hambre, por sed, al lado de territorio europeo, y barcos que pasaban por delante no les atendieron con la excusa de que si les atendían estaban infringiendo las normas. La Europa de hoy no puede permitir eso. Entendiendo que hay que regular la inmigración, entendiendo que hay que buscar los instrumentos políticos para ordenar todos estos movimientos migratorios, Europa no puede permitir que hombres y mujeres que están llegando a nuestro territorio con la desesperanza, con un hilo de vida, sean recibidos de esa manera. Por lo tanto, también ahí tendremos que buscar soluciones comunes y políticas comunes desde Europa. Bueno, si os parece, comenzamos con las preguntas. Yo creo que tenéis una oportunidad única, tenéis 2 eurodiputados que os pueden responder a todas las dudas que tengáis. No sé si, Carlos, quieres añadir también alguna pregunta o alguna duda, o empezamos. No sé si hay alguna pregunta ya preparada de alguien que quiera saber la importancia que tienen estas elecciones. Y si no pregunta nadie, sí sería también interesante hablar de eso que se habla mucho del voto útil, de la importancia de que vayamos a votar, aunque España también cuenta quedarse en casa, de cierto modo. En algunos países europeos es obligatorio el voto, pero luego no nos quejemos. Sí. Espero que se rompa el hielo y que desde ahí nos hagáis preguntas. Parece ser que, pero ya que estamos, voy a responder a esta del voto útil. Mira, yo esto siempre lo explico de una manera que creo que se puede entender perfectamente. En el Parlamento Europeo somos en torno a 750 eurodiputados y eurodiputadas. Y el 25 de mayo van a ser elegidos en torno a ese número de eurodiputados y eurodiputadas. Está el edificio del Parlamento, del Pleno, donde cada uno tiene su escaño, su silla, su mesa, desde donde toma decisiones. Los escaños se van a ocupar sí o sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que por el hecho de decir no me gusta Europa, yo paso de Europa, yo no voy a votar, eso no significa que todas las personas que deciden no votar vayan a conseguir que los escaños se queden vacíos. Los escaños se van a ocupar. Entonces, o decidís vosotros qué Europa queréis, y ya ahí, con el total respeto a las ideas, a las posiciones de cada uno, intentar buscar la fuerza política que más se asemeja a lo que vosotros pensáis. Y si no votáis, seguirán ocupándose los escaños, pero no será porque vosotros lo hayáis decidido. Por lo tanto, si vosotros no decidís, otros decidirán por vosotros. Y puede que no sean partidos mayoritarios, sino partidos que incluso no estén a favor de Europa. Sí, no puedo estar más de acuerdo con Irache. Completamente suscribo su discurso y cojo el rábano por las hojas con referencia a lo que acabas de decir, Eduardo. Sí, yo creo que los grandes partidos europeístas que han acreditado su compromiso con el ser así europeo tienen que un cortafuegos inmediatamente. Tienen que colocar un cortafuegos, el cortafuegos que impida a los partidos xenófobos, racistas y antieuropeos que tengan poder como para modificar desde el Parlamento Europeo políticas que tantos trabajos y que tantos años y esfuerzos ha costado conseguir. De modo que, inequívocamente, y yo creo que la mejor forma de neutralizar esto es que vaya mucha gente a las urnas el día 25.
mucha gente convencida con lo que es y con lo que representa Europa, e identificando bien quiénes son los partidos proeuropeos y quiénes o cuáles son los partidos antieuropeos, cuáles son los partidos que defienden valores europeos y cuáles son los partidos que atacan valores europeos. Así es que inequívocamente suscribo y estoy de acuerdo con lo que acaba de decir mi colega y amiga Irache García. Comenzamos con las preguntas, si os parece. Yo. Con micrófono. Un momento. Yo quería un poco romper el hielo, porque estoy segura que los estudiantes que están aquí tienen un montón de preguntas que hacer. ¿Perdón? Se me hace que han entrado. Digo que seguro que tenéis un montón de preguntas que hacer, pero que seguramente en este instante no se os ocurre nada. Bien, yo quería poner sobre la mesa uno de los principales problemas. Yo no sé si soy yo que lo hago mal. No. O es no soy yo. Esto también lo puede arreglar Europa, ¿eh? Vale. Esto también lo puede arreglar Europa. En este caso, la Universidad Europea, Miguel de Cervantes. Hay un enorme problema en Europa y es el del paro juvenil. Esperemos nosotros que estos jóvenes, cuando quieran entrar en el mercado de trabajo, no se encuentren con ese problema. Además, nos parece un problema que está distanciando a la Europa del Norte de la Europa del Sur y a la del Este con la Europa del Oeste. Me parece una suerte tener en la mesa a dos eurodiputados a los que les quiero hacer una pregunta muy directa. Señores eurodiputados, ¿qué están haciendo ahora mismo y qué piensan hacer en un futuro con el tema del paro juvenil? Esa es una pregunta. Y otra, para, dentro de un momentito no coger el teléfono, el micrófono otra vez. Hay algunas cosas muy importantes que está haciendo el Parlamento Europeo últimamente, y una de ellas es un informe en el que se opone bastante a las decisiones que ha tomado últimamente la Troika. Me gustaría que hablaran un poco de esto, de por qué el Parlamento Europeo se opone a las decisiones de la Troika. A lo mejor les podrían explicar un poco a los chicos qué es la Troika y por qué muchas veces tenemos la sensación de que quien manda en Europa no es quien tendría que mandar. Y yo con esto ya me callo. Muchísimas gracias. ¿Quién contesta? ¿Quieres tú o quieres? Me da igual. Bueno, pues venga. A ver, desempleo juvenil. Es cierto que en países como España 2 de cada 3 jóvenes estén en situación de desempleo y de lo que denominamos entre comillas ni estudia ni trabaja. Es insostenible. Es insostenible porque ya no es una cuestión en materia económica, sino que es que estás provocando una generación que está abocada a la desesperanza, a llegar a los 35 años prácticamente sin haberse incorporado en el mercado laboral todavía. Se alargan los estudios si se tiene la posibilidad de estudiar, con el miedo de llegar un momento en el que no encuentres ninguna otra salida. Y esa es una cuestión que hemos planteado desde el Parlamento Europeo de una manera muy contundente. Se han aprobado recientemente los presupuestos para la Unión Europea para el periodo 2014-2020. En ese periodo, desde el Parlamento Europeo llevábamos tiempo pidiendo un instrumento de garantía juvenil, que es un instrumento para posibilitar que aquellos países que tienen unos índices de desempleo juvenil elevados puedan tener algún tipo de iniciativa de cara a la incorporación de los jóvenes en el mercado laboral
que pueda ser combinado con el mantenimiento de un periodo de formación. Por lo tanto, este instrumento se ha aprobado con una cantidad económica de 6.000 millones de euros para el periodo 2014-2020. Seguro que, por un lado, nos puede parecer muchísimo, 6.000 millones de euros. Os puedo asegurar que no lo es y que, desde mi punto de vista, tendría que haberse aumentado la cuantía económica de este instrumento, pero bueno, es lo que hay y mejor esto que nada. Y a partir de ahora, los países que tienen estos índices de desempleo en materia de juventud, que son España, Grecia, Italia, Portugal, creo que también, tienen que preparar, ya han preparado unos programas, unas propuestas desde el nivel del Estado miembro, es decir, desde el Gobierno central han presentado unas propuestas que ahora mismo están siendo estudiadas por la Comisión Europea para ponerlas en marcha. Por lo tanto, vamos a ver si con este instrumento conseguimos cambiar algo, pero desde mi punto de vista esto no es suficiente. O somos capaces de cambiar la dinámica que hay en estos momentos de política económica en Europa y centrarnos que, junto con esa política de objetivo déficit, tiene que venir acompañada una política de crecimiento y de inversión. Es indudable que es necesario, porque si no, las otras cuestiones serán parches que vayamos poniendo, pero si toda la economía no tira, si no hay apoyos para las pequeñas y medianas empresas, si no hay apoyo para la iniciativa empresarial, por mucho programa de garantía juvenil que hagamos, difícilmente conseguiremos salir de esta situación. Y eso lo enlazo con la pregunta que nos hacías con respecto a la troika. Creo que es importante, primero, que aclaremos, ¿no? Cuando nos viene esto de Europa ha planteado que se recorte, Europa dice, bueno, hay que decir quién lo dice, para que todos lo sepamos. La troika está conformada por personas que toman decisiones y que representan a la Comisión Europea, al Banco Central Europeo y al Fondo Monetario Internacional. Y la troika ha tomado decisiones en materia económica para determinados países que teníamos dificultades, que desde mi punto de vista y desde el punto de vista de este informe que se ha aprobado recientemente en la Comisión y ahora tiene que ser apoyado en el Pleno, lo que está diciendo es: nos hemos equivocado, la troika se ha equivocado, porque, como os decía, junto con la política de saneamiento de los presupuestos y de reducción del déficit, tiene que venir una apuesta de una política de inversión y de crecimiento, de apoyo a las empresas, de apoyo a los autónomos, de apoyo a todas aquellas iniciativas que puedan mover la economía. Por lo tanto, el informe lo que dice es un toque de atención. No se han conseguido los objetivos que se planteaban. Con todos estos recortes hemos creado mucho sufrimiento a muchas personas y además no hemos conseguido resolver el principal problema, y es que haya un movimiento económico y que haya un objetivo de lucha contra el desempleo claro. Y eso es lo que la gente nos está diciendo. ¿Tanto sufrimiento para qué? Gracias. También para adjuntar algún apunte más a la señora que preguntó. Efectivamente, es un problema. Voy a ponerle cifras a la preocupación para que puedan ser mejor identificadas en términos de problema. Mira, en España hay casi 5 millones de chicos entre 16 y 25 años. Y de esa cifra hay 900.000 en paro. Eso significa la terrible cifra porcentual de un poco más del 56% de jóvenes en paro en esa franja cronológica. Terrible. Una cuestión muy complicada. Una cuestión que tiene causas, que tiene un efecto letal y que ahora no
No quiero referirme a las causas porque son complicadas, complejas y tienen una permanencia en el tiempo compleja. La Unión Europea, la respuesta, lo ha explicado muy bien Irache. La iniciativa de empleo juvenil, la garantía juvenil y el plan español, en concreto para nuestro país. Por ponerle cifras a la historia, la iniciativa son 3.000 millones de euros. El Fondo Social Europeo, otros 3.000, 6.000. La garantía, es decir, el compromiso español, 400 millones de euros más. Es decir, que para hacer frente a ese terrible problema, en términos económicos, estamos hablando de 2.700, 2.800 millones de euros. El Parlamento Europeo tiene un compromiso muy potente y una preocupación mucho mayor con el desempleo en general, pero muy particularmente con el desempleo en el sector de la juventud. En Europa está a 20 puntos por debajo y en Alemania el 10%, o sea que 7%. La cuestión es verdaderamente grave y todos los que estamos en el gobierno y los que estamos en la oposición, a mi juicio, tenemos que hacer un gran pacto, que no está hecho todavía, un gran pacto para que la gente de vuestra edad no pueda padecer esta situación. Otro comentario. Además de estos fondos a los que me he referido y a los que se ha referido Irache, hay otras dos líneas muy potentes. Uno es el programa COSME, que tiene una dotación importante, también de cerca de 4.000 millones de euros, y que está destinado a facilitar crédito, flujos económicos a las empresas para que contraten a gente joven. Y luego hay otro programa que es, desde luego, descriptible, pero por el momento complejo, que se llama el Horizonte 2020. Está dotado con 70.000 millones de euros. Y esos 70.000 millones de euros tienen facetas diversas y muy especializadas que están íntimamente vinculadas y relacionadas con los déficits y con las carencias que tiene la Unión Europea. Por ejemplo, en materia energética. Por ejemplo, dinero para jóvenes investigadores en el ámbito de las fuentes alternativas de energía, también en el ámbito de la geofísica, y es un asunto que verdaderamente tiene también mucho que ver con la necesaria especialización de jóvenes universitarios en esas facetas que serán inequívocamente nichos de trabajo y de empleo en el ámbito de la Unión Europea. Y luego, con referencia a la Troika, pues sí, la Troika son las tres instituciones a las que se ha referido Irache, la Comisión, el Fondo y el Banco, y no siempre le hacemos caso, y muchas veces les decimos el camino que tienen que seguir, porque no os quiero aburrir con términos que, por otra parte, no domino, porque son extraordinariamente técnicos, complejos por su dimensión económica. Pero tengo delante, y no os aburro, tengo delante ahora mismo, lo he sacado del bolsillo, 9 propuestas legislativas del Parlamento Europeo que han condicionado las decisiones de la Troika. Solamente me voy a referir sucintamente a dos. Una es la llamada SSM, que es el Mecanismo Único de Supervisión, y otro es lo llamado SRM, que es el Mecanismo Único de Resolución. En uno y otro caso se trata de informes que crean un nuevo sistema de supervisión financiera, convirtiendo al Banco Central Europeo, uno de los miembros de la Troika, en supervisor único. Y luego otro de estos informes de lo que trata es de proteger los depósitos inferiores a 100.000 euros. Fíjese usted en lo que estarán pensando todas aquellas víctimas de las preferentes, Bueno, entonces, quiero con esto decir que el Parlamento, como dije y reitero, escucha a la Troika, pero poco. La escucha, pero poco.
y como tiene la capacidad legislativa con el Consejo, le estoy hablando de no menos de 13 iniciativas parlamentarias destinadas a corregir los graves problemas y déficits económicos que ha padecido y padece el espacio comunitario. ¿Alguna pregunta más? Carlos, sí. Por ahí había un chaval, una chavala. Quería plantear dos cuestiones a la mesa. Por un lado, la Unión Europea ha crecido de una manera rápida en los últimos años y yo no sé si este crecimiento ha sido el adecuado. De hecho, parece que ahora se ha echado el freno y se intenta pensarse un poco más las cosas y que las nuevas incorporaciones, de hecho, se están demorando, tal vez porque haya voces críticas que avisan de los problemas que ha supuesto la incorporación de nuevos países. Y quería preguntar cuál es el peso de vosotros, que lo conocéis bien, porque estáis dentro, lo vivís, estáis todos los días en contacto con otros eurodiputados. ¿Cuál es el peso que tiene España dentro de esta institución? Sabemos que el español no es un idioma oficial en la Unión Europea, en cuanto digo que los documentos y demás siempre se... ¿Sí? Quiere decir que no oficial, sino que todos los documentos que se emiten siempre salen en alemán, francés, son como las lenguas... Hay 5... Sí, bueno, lo podemos comentar esto. Pero bueno, el peso que tiene España y que juega en este momento dentro de la institución. Y luego la segunda pregunta es algo que yo creo que flota en el ambiente y es como lo que todo el mundo estamos pensando. Son las primeras elecciones que va a haber desde el 20N del 2011, desde hace 2 años y medio en España. Tuvimos las municipales y autonómicas en mayo, las generales en noviembre. En España se está como preparando, es decir, una especie de... Es la primera oportunidad que tenemos de ir a las urnas después de 2 años y medio y por unas razones históricas, yo no voy a entrar en euroescepticismos y demás, sino yo creo que es más una cuestión de nuestra historia particular y personal que hemos tenido en España en el siglo XIX, con guerras civiles, carlistas, y en el siglo XX con otra guerra civil, y luego un aislamiento internacional de años. Tenemos una tendencia natural en este país a enfocar estas elecciones europeas a llevar los problemas nacionales internos a decir, bueno, esta es nuestra oportunidad y aquí, como parece que no nos jugamos gran cosa o mucho, tal vez a la equivocación, pues o unas elecciones de castigo o nuevos partidos extraños y demás, ¿no? Yo no sé ese problema, no voy solamente a la abstención que se prevé de ese 70%, sino el problema de cómo se piensa conseguir explicar realmente lo que nos jugamos en estas elecciones europeas, lo que realmente son, y cómo desvincular de los problemas nacionales y llevarlo realmente a lo que es y lo que se va a decidir en esa Unión Europea. Muchas gracias. Sí, a ver, con respecto a las dificultades que haya podido tener las incorporaciones a la Unión Europea más recientes. Es verdad que pasar de una Europa a 15 a una Europa a 25, 27 y hoy 28 cambia por completo el escenario. Y sí que hay algunos comentarios y valoraciones con respecto a si no se hizo una ampliación excesiva y sin tener en cuenta el cumplimiento de todos los criterios. Yo creo que tener una Europa fuerte con un número de países importantes que genere una estabilidad en el territorio
es fundamental y es importante. Y de hecho, varios de estos países que se incorporaron han conseguido ya llegar a unos niveles de convergencia bastante similares al de la media europea. Hay otros países con más dificultades económicas y posiblemente también en cuanto a sus estructuras de instituciones y de democracia, no voy a decir que no, que les puede costar algo más, pero yo no creo que podamos ahora poner el problema de la Unión Europea en cómo se hizo la ampliación. Lo que creo que sí que es importante en este sentido es ser conscientes de que la toma de decisiones es más difícil y, por lo tanto, poner de acuerdo a 15 es mucho más fácil, seguro que vosotros estáis de acuerdo conmigo, que poner de acuerdo a 28. Y eso significa que muchas de las decisiones que se toman en muchas ocasiones se alargan en el tiempo hasta que se consigue poner de acuerdo a todo el mundo. Pero yo creo que para cambiar eso a lo mejor tenemos que hablar también de una reforma en la toma de decisiones y que pueda ser más por mayoría cualificada, etcétera, y no exigir en cuestiones importantes la unanimidad, ¿no? En cuanto a las posibles o futuras incorporaciones, el caso más claro que tenemos es el de Turquía, pero las reticencias que puede haber a la incorporación de Turquía no es tanto por cómo se han hecho las anteriores incorporaciones, sino que estamos hablando de un espacio geográfico y de población muy importante, y lo que tenemos que garantizar desde Europa es que cuando Turquía entre en la Unión Europea sea cumpliendo los criterios tanto económicos, pero más que económicos, yo diría sociales y de condiciones democráticas que se exigen a estos países para incorporarse. En cuanto al peso de España, bueno, pues nosotros somos reivindicativos y siempre decimos que tiene que ser más. ¿Cómo no? Pero los idiomas que están establecidos como idiomas de trabajo son 5, entre ellos está el castellano, pero también es verdad, y ahí te reconozco, que en muchas de las páginas web de la Comisión Europea, etcétera, hay documentos que no están traducidos a estos 5 idiomas. Muchas veces por cuestión de agilidad, al final terminan por usar exclusivamente el inglés y el francés y se olvidan alemán, italiano y castellano, pero el castellano es una de las lenguas de trabajo y cuando se les olvida, pues nosotros, ¿verdad, Agustín?, nos encargamos de decirlo, de reiterarlo y de plantearlo muy clarito. La campaña, voto de castigo, utilización a lo mejor de este voto de una forma más alegre y más ligera porque no nos afecta tanto, es verdad que puede llegar a ocurrir. Yo recuerdo, no lo recuerdo porque era pequeña, pero me han contado que en unas elecciones europeas, ¿cómo era? ¿Cómo se llamaba? El del Capón, Ruiz Mateos, que sacó 2 o 3 eurodiputados, es decir, un partido que no tenía ninguna consistencia, que de un tío que se ha disfrazado de abeja maya en mitad de un juzgado y que saque 2 eurodiputados muy serio no parece, la verdad. Claro, eso ocurre, decir, bueno, pues para que no salga ni este ni el otro porque no estoy de acuerdo con lo que han hecho, pues cojo y voto a cualquier otro. Bueno, pues es verdad que tenemos que intentar decir o pedir cierta responsabilidad, ¿no? Pero claro, el voto es libre. El voto es libre y igual de aceptable es la posición ideológica de unos, de otros, y en ese sentido lo que sí que tenemos que hacer es intentar que en esta campaña electoral se hable de Europa. Yo sé que es difícil. Comprendo que es difícil y comprendo y reconozco que los que estamos en el corazón de Europa tomando decisiones posiblemente tengamos más facilidad para hacerlo, para hablar de Europa, que otros dirigentes políticos o incluso medios de comunicación que ponen el énfasis
en otros asuntos que no son sobre Europa. Pero bueno, ahí estoy segura que todos vamos a hacer un esfuerzo, por lo menos lo que esté en mis manos así será, de que de verdad en esta campaña electoral se hablen sobre propuestas para Europa, sobre necesidades que tiene Europa, sobre ciudadanía europea y sobre cuáles son los cambios que se tienen que llevar a cabo. Bueno, gracias por hacer algún comentario también al respecto, en términos de cortesía, para las preguntas y las intervenciones que formuló Carlos. A ver, mirad, yo, Carlos, creo que todo lo que ha dicho Irache aclara buena parte de tu pregunta o todo, y yo quiero añadir algo más para que veáis la importancia que tiene una Europa a 28. Lo más importante es construir alianzas, negociar. Estoy hablando del Consejo, ahora no estoy hablando del Parlamento. 3 grandes más 2 pequeños constituyen una minoría de bloqueo. Y el otro día estaba yo en una cena plural donde había colegas también del Grupo Socialdemócrata, y estaban diciendo que querían llevar a la Escuela Diplomática de Madrid un ejemplo paradigmático de lo que acabo de decir, de lo que se consigue en el ámbito de la Unión concertando y negociando. Cuando tú quieres algo y ves que no lo puedes conseguir, no votes, no decidas. La A del abecedario es aplazar el voto, aplazar la decisión. ¿Para qué? Para negociar, para construir alianzas. Si ves que te salen las cuentas, a votar. Si ves que no te salen las cuentas, aplazar la decisión y construir alianzas. El ejemplo es el siguiente. En la mitad del mes de agosto, el Gobierno del Reino de España lanza la propuesta en materia de política de visados de eximir de obligación de visado a la República de Colombia y a la República del Perú. Un tema en el que estaban completamente de acuerdo, naturalmente, los colegas socialdemócratas. Los únicos aliados que teníamos en el mes de agosto eran Portugal y al mes siguiente Polonia. Sobre 28 teníamos 2 aliados. En el Parlamento Europeo solamente estábamos de acuerdo los socialistas españoles y los populares españoles. Bueno, omito detalles, pero la resultante, ¿cuál es? La resultante es que ahora están de acuerdo los 28, estamos hablando de agosto, y el Parlamento Europeo el jueves por la mañana votará con una amplísima mayoría la exención de visados en territorio comunitario para las repúblicas de Colombia y Perú. Esa es otra de las fortalezas y de las grandezas de las instituciones comunitarias. Negociar para conseguir, alianzas para conseguir. Y con referencia a la segunda e importantísima cuestión, la de cómo va a ser el debate con referencia a las elecciones del 25. Bueno, pues cuando hace 5 años estuvimos aquí, Irache y yo, ella estaba en el gobierno, yo estaba en la oposición. A ella le interesaba poco hablar del gobierno, y a mí, efectivamente, hablar de España, ¿no? Y a mí me interesaba mucho hablar de España. Bueno, pues ahora, en base a la metamorfosis de la alternancia del poder, puede ocurrir lo mismo. Ahora puede ocurrir que cuando se lance la campaña, pues los que están en el gobierno quieran hablar mucho de Europa y los que están en la oposición quieran hablar mucho de Europa, pero un poquito también de España, de modo que eso es así. Pero en cualquier caso, mira, Carlos, este no es un debate singular de nuestro país, este es un debate generalizado. Claro que lo sustantivo es hablar de Europa, pero no podemos evitar introducir en ese debate pues lo que ha hecho mal el gobierno y lo que ha hecho bien el gobierno, lo que ha hecho mal la oposición y lo que ha hecho bien la oposición. ¿Tenemos alguna pregunta más? Ya había una chica.
A ver, mi pregunta está relacionada con la política agraria común. Con la reforma de la política agraria, por lo que tengo entendido, los agricultores que se jubilen perderán los derechos de las tierras porque dejarán de ser agricultores a título principal. Entonces, mi pregunta es, ¿cuánto valdrán las fincas de estos agricultores que en ocasiones es todo el patrimonio que tienen? Que cuánto valdrán estas tierras de los agricultores, que en ocasiones es todo el patrimonio que tienen sin estos derechos, quién comprará estas tierras si no pueden sembrarse sin los derechos y, bueno, en resumen, ¿cuál es el objetivo de la reforma? Puede contestar Irache. ¿O qué trampas se pueden hacer para que esos agricultores que ahora están jubilados puedan seguir cobrando esas ayudas? No, yo de las trampas no voy a hablar. A ver, no es cierto que ahora los jubilados no vayan a cobrar las ayudas. Desde el Parlamento Europeo dijimos que en cada Estado debía definirse quién era agricultor activo, es decir, quién recibía las ayudas. Hay casos que está ocurriendo de gente que está recibiendo dinero de la PAC sin producir nada. Porque hacía 15 años él o su padre había tenido unos rendimientos sobre una producción y desde entonces se estaba recibiendo con independencia de produjera o no produjera. Y eso es lo que hemos dicho que no se puede permitir, eso de recibir por no hacer nada, como que no. Más que nada porque deslegitima a los demás. Luego parece que es que todos somos iguales, que todos los agricultores son iguales y la idea es, fíjate, están recibiendo dinero y no están haciendo nada. Entonces, eso había que cambiarlo. Lo que se ha establecido entonces es que se tenga que demostrar que hay una parte de actividad para recibir la ayuda. En ese sentido había gente que planteaba que los jubilados tenían que dejar de recibir la PAC, puesto que ya estaban recibiendo la pensión y por lo tanto tenían que dejar de recibir las ayudas de la PAC. Eso no ha quedado así. Tiene que haber una demostración de que se está produciendo una parte en función de los ingresos. Es decir, un tanto por ciento de los ingresos que se tienen que venir derivados de la agricultura. ¿Qué quiero decir? Que si el jubilado, además de estar jubilado, demuestra en sus ingresos, y eso se hace a través de las declaraciones de Hacienda, demuestra que ha tenido unos ingresos derivados de producir, continuarán recibiendo las ayudas de la PAC. Por lo tanto, partimos de que la afirmación que has hecho de inicio no es como tal, no es que todos los jubilados vayan a dejar de recibir las ayudas. Y luego hay que decir otra cuestión, y es que además tenemos otro problema en el campo, y es que nuestro campo está muy envejecido. La gente joven no se incorpora a la actividad. ¿Qué tenemos que hacer? Pues favorecer que parte de esa población que ya está jubilada y ya ha trabajado durante mucho tiempo y ya yo creo que se ha merecido un descanso, pueda ceder esas tierras con esos derechos a la gente joven. Y para eso también hay instrumentos en el desarrollo rural. Dentro de la PAC hay una parte de ayudas que van directas y otras que van a través del desarrollo rural. Dentro del desarrollo rural puede haber instrumentos de apoyo a cambiar de titularidad y por lo tanto dar ayudas a aquellos que la persona mayor jubilada cede la tierra y los derechos a la gente joven, a aquellos jóvenes que deciden iniciar el trabajo en el ámbito de la agricultura y de la ganadería. No sé si te ha quedado más o menos claro la respuesta, las dudas que pudieras tener. No sé si Agustín quieres añadir. Yo también he aprendido mucho escuchando la respuesta. O sea que las tierras van a valer algo más. Si se llega a un acuerdo con el tema de las ayudas de desarrollo rural, sí, en desarrollo rural se mete esa medida. Se ponen de acuerdo los partidos políticos. ¿Alguna pregunta más?
Bien, yo me gustaría plantear dos escenarios que creo que están bastante de actualidad. Uno es el tema de Suiza, que ha decidido hace poco en referéndum establecer cuotas a los trabajadores inmigrantes. ¿Cómo ustedes lo plantean? ¿Cómo se posicionan ante estos hechos, ¿no? Un país, Suiza, que no es sospechoso, digamos, de ser un país xenófobo ni tener ningún problema de este tipo. Y el otro escenario, yo creo que interesante, sería Ucrania. Estamos viendo cómo continuamente las noticias que nos llegan pues hacen alusión a una brutal represión, en el que también yo creo que la Unión Europea juega un papel importante, ¿no?, en esa pugna con Rusia. No sé cómo se puede plantear desde vuestras corrientes políticas qué se haría por parte de Europa para solucionar esto, que parece más bien una oleada de escepticismo, de euroescepticismo, y bien, ¿cómo se podría solucionar? Gracias. Bueno, gracias. Son dos preguntas muy oportunas y de muchísima actualidad. Yo no estoy contento con el hecho de que la Confederación Helvética haya lanzado un referéndum que quiero recordarte esto para que lo retengas. El voto escrutado arrojó un 50.3 en favor del sí y un 49.7 en favor del no. De modo que estamos hablando de una diferencia verdaderamente inapreciable. No sé si no hubiesen estado enfermos 42 o si estaban de vacaciones o fuera del país 74, ¿no? Pero anécdotas para la ocasión aparte, eso es una tragedia si se lleva a cabo, ¿eh? Eso no se puede aceptar por parte de las instituciones comunitarias. El Parlamento ya lo ha criticado, ya lo ha rechazado con fuerza, la Comisión también. Y eso supone, nosotros hemos construido el espacio Schengen para los que están en la Unión Europea. Y les hemos dejado entrar, ¿eh? Ellos no están en la Unión Europea. Pero a pesar de no estar en la Unión Europea, les hemos dejado entrar en el espacio Schengen. De modo que esto va a tener consecuencias. Si aplican las políticas que derivan de la voluntad del referéndum, van a tener consecuencias muy desagradables. Porque no solamente estamos hablando de tráfico de personas, sino que estamos poniendo en cuestión las libertades fundamentales de la Unión, que son que circulen los capitales, que circulen los servicios, que circulen las personas y que haya libertad de establecimiento y, por consecuencia, de tránsito. Así es que, pregunta de rabiosa actualidad, en contra, totalmente en contra, y el Parlamento va a lanzar una propuesta legislativa, una propuesta de resolución condenando y, al mismo tiempo que condenando, diciéndole a la Comisión que aplique sanciones a la Confederación Helvética. Y luego Ucrania. Si quieres añadir algo sobre Suiza para no ir vale. al otro. Con lo de Suiza, no, completamente de acuerdo con lo que dice Agustín, pero ya más desde el punto de vista de reflexión general me preocupa, porque como muy bien decías, esto puede ser el reflejo de determinados movimientos que está habiendo ahora en algunos territorios que reflejan esa Europa que no queremos, que es la Europa de las dos velocidades, la Europa del desarrollo y la Europa que va más lenta, la Europa del norte y la Europa del sur, la Europa de los que ahora tienen que emigrar de sus países a otros territorios de la Unión Europea. Y esto lo enlazo con otra cuestión, porque hablabas de lo de Suiza, pero es que en Bélgica, que es un país de la Unión Europea, como bien sabéis, se está procediendo a la expulsión de ciudadanos españoles por estar en situación
de desempleo y de generar unas cargas sociales al país. Y es verdad que esa expulsión al final está dentro de lo que puede ser las propias directivas que tenemos nosotros, es decir, no están incumpliendo una directiva europea. Pero es que es algo preocupante porque, claro, a quien le expliquemos esta Europa del libre movimiento de los ciudadanos, etcétera, lo primero que hace es preguntarnos que si eso es así, ¿cómo pueden estar ocurriendo estas cuestiones? Y por lo tanto, como os decía, que además de preocuparnos de salvar los bancos y la situación económica, nos debemos de preocupar de otras cuestiones como son esta, por ejemplo. ¿Y Ucrania? Y con respecto a Ucrania, yo creo que a quien le corresponde, a Europa, y por lo tanto asumiremos nuestra parte de responsabilidad, pero aquí hay actores que la tienen mucho mayor que nosotros. Europa tiene que ser todavía más contundente en la necesidad de resolver y de hacer todo lo posible para que esto se detenga. O sea, es que estamos hablando de un país vecino que vemos de manera impasible cómo está ocurriendo una situación brutal de violencia, y es verdad que ya se han hecho declaraciones, que también en el Parlamento Europeo nos hemos posicionado al respecto. Parece ser que esta noche se ha llegado a un acuerdo y por lo tanto vamos a ver si realmente se es capaz de salir de esa situación, pero yo creo que hubiéramos necesitado desde hace tiempo una mayor contundencia en que esto no se pueda permitir y que un Estado no puede estar permitiendo pues situaciones de represión como la que hemos visto en los telediarios, que nos ha alucinado a todos. Es que estamos hablando de Ucrania, de un país vecino que hasta hace 4 días estaban en una situación de total normalidad, y vemos cómo se desmorona el Estado, se desmorona. Sí, también de muchísima actualidad y de dramática actualidad ayer, más de 100 muertos en las calles, con unos enfrentamientos que se nos ponían los pelos de punta cuando los podíamos ver en las redes y en las televisiones. Un par de palabras para que comprendas un poco mejor la realidad de Europa con referencia a Ucrania y de Ucrania con referencia a Europa. Mira, nosotros tenemos lo que llamamos políticas de vecindad. Políticas de vecindad son cartas de naturaleza preferentes a países que tienen deseos, que quieren ingresar en el ámbito de la Unión. La Unión no tiene la capacidad de acogerlos a todos si no se dan determinadas circunstancias que no voy a contar ahora, pero en ese bloque están países de la antigua esfera soviética, por ejemplo Georgia, Armenia, Azerbaiyán y también Ucrania. Pero además Ucrania tiene una particularidad. Ucrania tiene, desde el punto de vista lingüístico incluso étnico, una gran frontera en el interior de su territorio, que son los rusoparlantes y los que tienen el idioma propio de los ucranianos. Esa división lingüística es casi paralela a la división política y a la discrepancia política con referencia a quién gobierne y en qué caso, ¿no? Tanto si es proeuropeo como si es ruso a favor de la esfera moscovita, ¿no? Entonces, anoche lo que ocurrió allí, que fue trágico y dramático, coincidió con la presencia como fuerza política de interposición negociadora del ministro alemán de Relaciones Exteriores y también del ministro polaco, que tiene una inequívoca incidencia e influencia en ese país. Felizmente, ¿qué se consiguió? Se consiguieron 2 cosas, ojalá y tengan permanencia en el tiempo. Primero, el alto el fuego. Se consiguió que aquellas escenas tan trágicas que vimos en la madrugada se pararan. Y segundo, que el presidente cediera y concediera el adelanto electoral y la reforma constitucional, y iniciar la reforma constitucional, de modo que es una situación que está ahora mismo sometida a calma chicha y que no sabemos cómo va a evolucionar. Pero yo creo que si la Unión Europea y el Kremlin, que es el tablero donde se juega este partido,
hablan y negocian con fuerza, la paz será inevitable y lo que habrá que hacer es escuchar a los ucranianos. No sé si hay una última pregunta. Bueno, mi pregunta es que ¿por qué no existe un sistema telefónico europeo? Es decir, porque si nos vamos al extranjero tenemos que pagar un extra. Y me gustaría saber qué propuestas existen para solucionarlo y cuándo existiría una solución. Pues ya está aprobado. La desaparición del roaming, que es lo que nos provoca que cuando salimos de fuera de España encima tengamos que pagar, ya no solo paga el que llama, sino también el que recibe. Yo creo que eso es un buen ejemplo cuando hablamos de esto de política europea y cómo nos afecta. Yo creo que ese es un ejemplo clarísimo para que veamos de verdad cómo se están haciendo cosas que avanzan. Lo único, esto se ha acordado ya, lo propuso la Comisión, se ha acordado también en el Parlamento, pero a nadie se le escapa que hay unas grandes presiones de las compañías telefónicas con unos intereses económicos de espanto y que quieren que esto se paralice. Creo que habíamos puesto un periodo, no sé si que tiene que ser efectivo en un plazo de, no sé si eran dos años, no estoy muy segura, lo tendría que mirar. Creo que la obligación de la desaparición del roaming es para dentro de 2 años. Seguro que en esos 2 años las compañías telefónicas se dedican a dar mucha guerra y a presionar mucho para que cambiemos la norma otra vez, pero si todo se mantiene como lo hemos decidido en este momento, además fue hace poquitos meses, el roaming desaparecerá y por lo tanto podremos viajar con un poco más de tranquilidad en nuestros bolsillos. Bueno, solo añadir que para empezar ya no está mal que ya el 112 sea europeo. O sea, tú marcas el 112 de emergencias, lo puedes marcar en Dublín, en Berlín o en Valladolid. De modo que vamos progresando. Víctor o Carlos, no sé si queréis añadir alguna cosa más. Pues simplemente daros las gracias a la Universidad Europea Miguel de Cervantes, a Europa Direct y sobre todo a Irache García y Agustín Díaz de Mera por acompañarnos en esta mañana y explicarnos y acercarnos un poco más el Parlamento Europeo. Todos esperamos que ese mensaje de la importancia que tienen estas elecciones pues haya cuajado y os haya llegado. Muchísimas gracias a todos y buenos días.